Porque, miren, hoy vamos a hablar de un libro que, sinceramente, en mi corazón, les confieso, pensé que era aburrido. Entonces, yo, este libro, el de Éxodo fue impactante, importantísimo. Y aprendimos cosas como locos. Y dije, no, sería, pues, no me puedo saltar otro libro. Me dijo, no te vistas que lo hagas. Ok, entonces dije, Señor, bueno, déjame empezar. Y empecé. Y efectivamente me sorprendí, porque el carácter de lo que vamos a predicar todo este tiempo del libro de Levíticos es impresionante. Porque es un libro preparado específicamente para todo aquel que le cree a Dios y ha decidido en su corazón amarlo sin medida. Amén. Porque tú has hablado mucho el año pasado de ofrendas. Hablamos mucho de ofrendas. Y lo primero que viene a tu mente cuando tú escuchas ofrendas, ¿qué es? Uy, billete. Esconde a la billetera. Sí. Esconde la billetera porque ya van a pedir ofrenda. ¿Sabes qué? Cuando Dios habla de ofrenda, no está hablando de plata. Cuando Dios está hablando de ofrenda, habla de dónde está tu corazón. Y esa es la esencia del libro de Levíticos. Es un libro preparado específicamente para romper todos los esquemas financieros que tú te puedas imaginar. Ahora entiendo un poquito las cifras que empiezan el año. Ahora entiendo cómo una siembra que te hace, inmediatamente esa siembra se provee de otra para sembrar más. Son proyecciones. Se proyecta. Dios nos ha escogido para proyectar su bendición. ¿Cuántos quieren ser depositarios de esa bendición de Dios? Amén. Entonces tienes que entender esto. Amén. Amén. La introducción de este tema es que todos lo que hacemos en nuestra vida debería glorificar a Dios. Todo. No solamente venir a la iglesia. Algunos vienen a la iglesia y no glorifican a Dios. Otros glorifican a Dios, le dan la gloria a Dios, pero cuando salen dejan de glorificar a Dios. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo debo y cuándo no debo glorificar a Dios? Pero la palabra de Dios dice que todo lo que nosotros hagamos debe glorificar a Dios. Porque ese es el sello que un hijo de Dios debe portar, la gloria de Dios. Para devolverle un poco a Dios de lo más precioso que nos dio, que es su Hijo. Así es. La primicia que Dios nos dio en Yeshua es razón más que suficiente para ser una persona sembradora, una persona agradecida. Pero eso vamos a ver. Dice, el libro de Levítico fue escrito con la mente de glorificar a Dios en todo lo que hacemos, en la adoración y en las tareas cotidianas. Es un manual para los sacerdotes. Ojo, ¿cuántos sacerdotes hay de aquí? Amén. Todos somos sacerdotes. No, yo veo que ustedes se la creen. Nosotros no se la han creído todavía. Hermanos, dice la Escritura que nosotros somos reyes y sacerdotes, escogidos para grandes cosas. O sea, todo empieza con creértelo. Ahora, claro, hablamos de reyes y sacerdotes. Hablas de un sacerdote, entonces te imaginas inmediatamente un cura, un pastor. No, un sacerdote es aquel que ministra a Dios. Tiene algo que dar, algo que ministrar. En este caso es la vida de Dios en nosotros. Así es. Todo aquel que puede dar la vida de Dios a otra persona es un sacerdote. Amén. 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 Y también dice que es para los levitas. Bueno, hoy en día los levitas trabajaban en el templo. Y como no hay un templo físico, no hay levitas. Aunque en Israel ya tiene levantado un grupo grandísimo de los levitas que están preparándolos para el tercer templo.
La Biblia no habla del tercer templo así, pero ya ellos están preparados, ¿no? Es que como ellos, el judío ortodoxo no cree en Yeshua, pues ellos están esperando que Yeshua venga, o el Mesías venga, y se siente en el trono del tercer templo. También es para los líderes comisionados para dirigir el pueblo. O sea, en otras palabras, el libro de Levíticos es un manual de adoración. ¿Cuántos adoradores hay acá en espíritu y en verdad? Amén. Entonces, para ti es este libro. Amén. Y de una arranca, pero poderosamente, ¿eh? Dice que este libro fue escrito entre el 1445 y 1444 antes de Cristo. Y fue escrito por Moisés, según la tradición judía. El propósito de este libro es detallar las responsabilidades de los levitas y los rituales de adoración y enseñar a los israelitas a vivir vidas santas. Uno de los temas principales de este libro son los sacrificios y las ofrendas, la adoración correcta y la manera apropiada de vivir y la importancia de la santidad. O sea, son temas puntuales. Ojo, una de las cosas que yo sentí que este año quiere sacar el Señor es hacernos adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Procurar la santidad. La santidad no es perfección, la santidad es devoción, es apartarse completamente para Él. Eso es la santidad. ¿Cuánto día a día va muriendo de ti para convertirse en de Él? Y ya lo vamos a ver con los sacrificios. Porque cuando hablamos de sacrificios, uno dice, pobrecita las cabritas, pobrecitos los carneritos, pobrecitas las ovejitas. ¿Qué culpa tienen? ¿Algunos se han preguntado o no? Ahora vamos a entender, porque cada cosa tiene su porqué. Y los personajes claves de este libro fueron Moisés, Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, sacerdotes y levitas. La palabra clave o el versículo clave está en Levítico 19, 2 y 3. Por favor, Luis. Habla con toda la congregación de los hijos de Israel y diles: ustedes deben ser santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Cada uno de ustedes debe respetar a su madre y a su padre y respetar también mis días de reposo. Yo soy el Señor su Dios. Okay. Es que esto siempre lo leemos, pero lo leemos de corrido. Pues vamos a leer despacio. Para poder entender la palabra de Dios hay que leerla despacio. O sea, masticar bien. Y fíjate que acá dice que le hablara a toda la congregación y diles ustedes que le dice, diles que deben ser santos. O sea, no le está diciendo a ver si te gusta la santidad, a verlo. Si tú eres un escogido, un sacerdote del Señor, tú eres una persona que portas la gloria de Yeshua, es que tú debes ser santo. Tú te debes apartar al Señor porque Él es santo. O sea, si tú, en otras palabras, si tú quieres tener comunión con Dios, tienes que ser santo como Él es santo. ¿O tú te imaginas que la comunión de Dios con una persona completamente mundana puede existir? Tal vez en la misericordia. En la misericordia de Dios, pero aún así no es una relación. Es un acto de misericordia para no terminarlo. Pero no hay relación. La relación correcta entre Dios y sus santos está señalada en este tipo, en una relación. Por eso este año tenemos que empezar a entender que es necesario ser santo para Dios. Amén. Pastor, pero ya la pusiste difícil. ¿Cómo vamos a ser santos? Ya te vuelvo y te repito, santo significa apartado para Dios. O sea, en otras palabras, si tú quieres llegar al nivel que Dios te está disparando, que te está mostrando,
es que tienes que apartarte y comenzar a mirar las cosas como Dios las ve. Así es. Si tú no empiezas por ver las cosas como Dios las ve, no vas a ver nada. No vas a entender nunca el corazón de Dios. Y todas las bendiciones están en el corazón de Dios. Amén. Miren, yo siempre me pregunto, ¿cómo queremos vivir? ¿Queremos vivir en la misericordia de Dios? Porque vivir en la misericordia es que Dios no te da lo que te mereces. Esa es la misericordia. Así es. Que Dios no te da lo que te mereces. De repente por tu vida mundana mereces la muerte, pero Dios no te la da porque tiene misericordia de ti. Y vivir en el favor de Dios, que decir, vivir en el favor de Dios significa aceptado totalmente y que las bendiciones fluyan. Ahí no depende de la misericordia, depende de que tú eres una joya para Dios. Nice. Por la forma como tú te comportas, por la forma como tú lo amas, por la forma como tú ofrendas. Porque ojo, el primer punto que nos va a volar el tema es que las ofrendas a las que se refiere el Levítico no son dinero. ¿Cuáles son las ofrendas? Animalitos. Pastor, entonces está diciendo que tenemos que volver al antiguo, o ese libro está en estos momentos debería estar cerrado porque no hay templo, ni hay animales para sacrificios. Entonces no vale la pena que sigamos estudiando este tema. No, es que cuando usted realmente entra en el corazón de las enseñanzas de lo que son las ofrendas y los sacrificios, usted entiende que no son ni animales ni plata. Eres tú la ofrenda. Tú eres la ofrenda. Así es. No es plata. La gente sufre por el dinero. Pero lo que te está diciendo Dios no es tu dinero que yo necesito. Si yo soy el dueño de todo. El oro y la plata. Todo me pertenece, dice el Señor. La pregunta es, ¿tú le perteneces a Él? Ouch, por lo menos digan ouch para saber que están vivos. Ouch, por lo menos. Porque si no, yo creo que estoy predicando a nadie. Porque ¿saben qué ocurre? Pregúntate tú, si tú eres una ofrenda para Él. Un sacrificio. Si tú eres ese corderito. Porque el asunto se trataba de que llevaban al corderito y el requisito era ponerle, o sea, pasarle tus pecados al corderito. O sea, en otras palabras, te identificaba con el corderito. Y por eso te perdonaban. Aquí el asunto no ha cambiado. La ofrenda eres tú. ¿Cómo vienes a traer algo para el Señor? ¿Con qué corazón? Empieza por ahí. Empieza por ahí. ¿Quiere cambiar eso? Este año tiene la opción. Por eso nos da permiso para predicar esto. ¿Usted quiere cambiar esto? Yo sí lo quiero cambiar. Así es. Amén. Yo quiero que mi vida cambie. Yo quiero ser esa ofrenda. ¿Usted quiere ser esa ofrenda? Amén. Pues tiene que ser de la manera de Él. Y de eso se trata todo el primer capítulo. Así es. Vamos a ver lo que dice Levíticos 1 y 2. El Señor llamó a Moisés desde el tabernáculo y le dijo: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando presentes un animal como ofrenda al Señor, lo puedes tomar de la manada del ganado o del rebaño de ovejas y cabras. Dice, el Señor llamó a Moisés desde el tabernáculo. ¿Dónde estaba el Señor? En el lugar santísimo. Moisés no era el sumo sacerdote, pero él sí podía entrar. Así es. Pero aún así él no entró, porque dice que le dijo desde afuera: oye, dile por si acaso. Dile a ese Néstor
Dile a Néstor que me traiga la mejor adoración. Y dice que le dijo, da las siguientes instrucciones. Este libro de instrucciones. Al pueblo de Israel, que cuando presenten un animal como ofrenda al Señor. Lo que pasa es que esta gente entregaba corderos, cabras, carneros, y ponen animales. Y ahora que no hay eso, ¿cuál es la ofrenda? ¿Cuál es la ofrenda, Javier? ¿Cuál es la ofrenda? Pero ¿cuál es la ofrenda, no? Si no hay, en ese tiempo había esto, había templo, había esta cosa, y hoy ya no hay. Entonces, ¿qué? ¿Traemos billete? No, es lo que te cueste, es lo que más te gusta. Está tu corazón. No es lo que más te gusta, es lo que tú eres. O sea, no, es que no. Es que algunas personas creen dar lo que les cuesta, pero realmente no entendieron cuánto es el valor de eso. Me explico mejor. Si tú no sabes cuánto vales, ¿qué estás llevando? Ouch. ¿Qué estás llevándole al Señor? Si tú no vales. Si tú no sabes cuánto. Nobody's crying, Pepito. El punto es el siguiente, que lo primero que tú tienes que hacer es para saber tu valor, es que tú tienes que tener una relación con Dios. Para tú saber cuánto vale. ¿Sabes cuánto vales? ¿Sabes cuánto vales? Jenny, ¿sabes cuánto vales? Vale la vida del Mesías. Así es. Wow. Ahora, la otra pregunta. ¿Te comportas o vives De acuerdo a ese valor. de acuerdo al precio, de acuerdo a tu valor? Claro. No lo estamos haciendo. Ahí es donde viene el punto interno, donde cada uno de nosotros tiene que tener un acto de limpieza. Por eso yo propongo esta semana que ayunemos. Hasta el próximo, no te voy a decir lo que tú tengas el ayuno, pero la congregación entra en ayuno congregacional. El ayuno que usted decida con el Señor. ¿Ok? Pastor, pero ¿por qué tanta libertad? Porque fíjate, hasta en eso uno tiene que ser cuidadoso. Porque yo no quiero ser de tropiezo para ti. De tropiezo sería para ti si yo te digo lo que tú tienes que hacer. Así es. Tú tienes que saber cuánto sirve para ti, cuánto vale un ayuno. ¿Cuánto te va a costar ese ayuno? Porque lo puedes hacer parcial, lo puedes hacer total, lo puedes hacer sin agua. Son 7 días. Lo único que te estoy diciendo son 7 días. Hasta el próximo servicio. Pastor, ¿y qué voy a buscar? Yo no sé qué vas a buscar tú. Pero métete en el tema, ¿no? Bueno, sí. Métete en el tema. Porque ¿qué cosa estoy proponiendo? Ser la ofrenda que Dios quiere que seamos. Todo empieza por ahí. Si tú no te valoras, alguien dijo alguna vez, si tú no te amas a ti mismo, no pretendas que te amen o tú amar a otros. Entonces, si tú no te amas a ti mismo, ¿por qué? ¿Por qué no te amas? Porque no has entendido cuánto te ama Dios a ti. Dios te amó tanto que dio a su Hijo unigénito por ti. ¿Me estás entendiendo? Amén. Si lo entregó por ti, lo dio por ti, tu valor es muy alto para que lo estés desperdiciando en lo que el mundo dice o hace. Ese es el punto. Descubramos en esta semanita. Pongámonos serios. Descubramos qué es realmente ser una ofrenda agradable al Señor.
plan de este libro? El plan era que pudiéramos nosotros entender el reino a través del plan de la Torá y las promesas. Dios fue muy claro cuando le dijo a Moisés que quería que llevara un animal para ser sacrificado. Ahora, a través de las ofrendas, nosotros vamos a empezar a conocer las profecías concernientes a la redención. O sea, en otras palabras, vamos a comenzar a entender lo que significa el sacrificio de Cristo. Porque no fue tan sencillo. Es que miren, cuando las cosas no las entendemos a la manera de Dios, lo que pasa es que todo sacrificio, todo lo que leemos, lo vemos solamente por encimita. Y al ver las cosas por encimita, vamos a llegar a la conclusión de que no es tan importante. Pero cuando tú te metes profundamente en un tema y comienzas a estudiar, a escudriñar, por ejemplo, como hoy, que espero que me alcance el tiempo, para poder mirar la profundidad de las cosas. Oiga, la cabeza, las patas, las entrañas, las vísceras, todo tiene un significado. Cuando yo comencé a leer eso, dije, wow, o sea que efectivamente la ofrenda no es el animalito. La ofrenda es lo que yo voy a entregarle de mi vida. Cuando hablo de las entrañas, ¿de qué estoy hablando? De mis emociones, de mis sentimientos. ¿Le pertenecen a Dios? Así es. ¿O todavía sigo creyendo que mis sentimientos son míos? Mis sentimientos. Claro, es que hemos sido criados bajo un bajo un evangelio helénico, bajo un pensamiento helénico. ¿A qué te refieres, pastor? Es que todo esto fue traducido primero al griego. Los griegos fueron los que acomodaron esto para que nosotros pudiéramos tener el conocimiento de la palabra, pero de acuerdo al pensamiento de ellos. ¿Y saben cuál es lo más grave? Que el pensamiento helénico es un pensamiento humanista. No es un pensamiento teocrático. No tiene que ver con Dios directamente. Por eso que ellos tienen muchos dioses. Zeus, Tebel, el otro, Apolos y todos esos dioses mitológicos. En cambio, nosotros, los hebreos, los hijos de Dios, tenemos un solo Dios. Uno. Un solo Dios. Amén. Pastor, pero no, ¿y la Trinidad dónde la dejas, pastor? No, hermano, no se confunda, no coma cuentos, que en ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar la Trinidad, la famosa Trinidad. Pastor, pero habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son tres manifestaciones de un solo Dios. Es un solo Dios, que es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Amén. Es el mismo. ¿Por qué confundirlo? ¿Por qué enredar este asunto? ¿O acaso el Chema no es verdad? Así es. Amén. Cuando el Chema dice que Dios es Had, Elohim es Had, Dios es uno solo. Él está unido en uno. Todo es uno. La unicidad de Dios. Dios es uno solo. Amén. Amén. Hermanos, la mejor manera de identificarnos con lo que les tratamos, con lo que he empezado a hablar acerca de entregarle a Dios un sacrificio o de ser esa ofrenda, es Romanos 12:1. Por favor, Luis. Así que, hermanos, yo les ruego, por la misericordia de Dios, que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Ahora tiene sentido. Amén. ¿Tiene sentido o no tiene sentido para ti el libro Levítico? No te está diciendo que le lleves un corderito, porque no hay templo. Así es. Te tienes que llevar tú. Tienes que ir tú y ser un sacrificio vivo, santo y agradable para Dios. Vivo. Tienes que estar
moviendo la colita como la vaquita. Tienes que ser santo porque eres apartado para Dios. Así es. Y tienes que ser agradable porque, ¿sabes qué define el ser o no agradable para Dios? La voluntad con la que lo haces. Así es. ¿Entiendes? Si tu voluntad está confundida con la santidad y con la claridad de tu vida, entonces estás completo. Es un sacrificio vivo, santo y agradable. Y dice el versículo, así es como se debe adorar a Dios. Entonces, Pablo nos estaba exhortando a que nos ofrezcamos nosotros mismos como sacrificio viviente. Levíticos 1:3, por favor, Luis. Si el animal que ofreces como ofrenda quemada es de la manada, debe ser un macho que no tenga ningún defecto. Llévalo a la entrada del tabernáculo para que seas aceptado por el Señor. Ok, aquí ya vemos un asunto. Vemos que Dios nos da la capacidad de escoger. ¿Ok? Pero te dice que escojas, pero de acuerdo a un patrón. ¿Cuál es el patrón? La Torá. ¿Ya? Y dice que tiene que tener una condición de excelencia. Un macho puro, limpio. O sea, excelente. Que se llama sin tacha. Esto lo hemos aprendido, esto lo hemos escuchado en el Nuevo Testamento. Porque mira lo que dice Efesios 5:27, mucho. Lo llevó a cabo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. ¿De qué está hablando Pablo? Está hablando de la iglesia. Él murió por la iglesia. ¿Para qué? Para entregarla pura. ¿Se dan cuenta? Y a través de Levíticos vamos a comenzar a entender muchas cosas que Pablo habla, Pablo rabino, que en el griego no tienen fundamento, no tienen noción de ser, pero que calzan perfectamente en el hebreo. Primero Pedro 1:19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Amén. Es el Nuevo Testamento el que está hablando acerca Así es. de sacrificios. ¿Pero cuál? ¿Cuál sacrificio, pastor? ¿Cuál cordero? El único cordero que nosotros reconocemos. ¿Cuál es ese cordero? Yeshua. Su sangre preciosa. Por su sangre preciosa ha sido liberado, ha sido librado, ha sido sanado. Pero ni siquiera lo crees. Otro aspecto importante es que esa misma persona que estaba escogiendo la ofrenda, no solamente debía escogerla, sino que debía traerla al sacrificio. Ajá. ¿Me entiendes cómo se ajusta más el asunto? No solamente críalo, guárdalo y tenlo, sino que ahora también te están diciendo que tienes que llevarla. No, espérate un momentito. Y no solamente había que llevarla, sino que había que matarla. Cuando le dice yo soy, uy, no estamos hablando de matarnos a nosotros mismos, claro, nuestra carne. Así es. O sea, nuestra ofrenda tiene que ser algo que duela. ¿Por qué? Porque te va a doler a ti. Es tu carne la que tiene que ser cortada. Es decir, no solamente era un acto voluntario, porque había que llevarla voluntariamente, sino que había que tener un compromiso para llevarla hasta el altar. Esos elementos del voluntariado y del compromiso hacían distinta la ofrenda. Cuando tú, bueno, hoy mandamos la ofrenda por Cele. Por ser. Bueno, es la tecnología. Pero eso es dinero. Pero si tú ese dinero que tú estás enviando, lo estás mandando como simplemente
algo que ya lo tienes estipulado, ya es un hábito que tú tienes. Pero si, ¿qué pasa con esa ofrenda? Si tú la mandas de esa manera. ¿Qué te dice la Biblia? Que no es por necesidad ni por obligación. Y si tú te has hecho una obligación de dar tus diezmos, ¿cómo están llegando tus diezmos? ¿Los están aceptando o no? Esa es la razón que me decía el Señor, que por eso muchas gentes no tienen lo que deben tener. Así es. Porque están diezmando, están ofrendando, pero por obligación. Pastor, entonces no hago. No traigas nada. Porque si lo vas a traer por obligación o por necesidad, dice la palabra que no tiene fundamento, que no sirve. Estás echando en saco roto. Cuando tú vengas a traer tu ofrenda, tú tienes que traerla con propósito, tienes que haberla orado. No tienes que esperar que Javier te diga, extiende tu... Eso es para los nuevos. Extiende tu brazo, agarra tu nombre, pon tu nombre y pon tu limosna. Es la iglesia católica. Pero no, el pueblo de Dios no daba limosna. No. Ellos daban ofrendas. Y ellos criaban su ofrenda. Un macho de un año. Bien gordito. Sabroso. Sabroso, gordito, cachetoncito. Lindo, sin mancha, blanquito, precioso. Lo criaban para eso, para poder ser el sacrificio vivo. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu corazón? ¿Está limpiecito? ¿Está gordito? ¿Está bonito para el Señor? ¿Te estás cuidando para Él? ¿Me explico? Está haciendo esa ofrenda que tú estás llevando tu ofrenda al altar, porque tú la llevas, pero estás llevando tu condición de cordero, limpio y sin mancha, las tienes que llevar para que tu ofrenda sea acepta. Esto va a revolucionar nuestras vidas, hermanos, porque a partir de entender este concepto, usted va a ofrendar correctamente. Usted le va a dar a Dios no solamente dinero, usted le va a dar su vida. Amén. Cualquiera puede dar dinero, Así es. pero la vida no todo el mundo la puede dar. Tenemos varias ofrendas. Levítico 7:37 dice que está ahí la ley de la ofrenda quemada, la ofrenda de comida, la ofrenda del pecado, la ofrenda por la culpa, la ofrenda de ordenación y el sacrificio de bienestar. Todas esas ofrendas que hay ahí, pues solamente son referenciales, porque ya las iremos estudiando. Ajá. En este libro vamos a ir estudiando cada ofrenda y yo confío que Dios nos dará la revelación para poder entender profundamente qué significa cada cosa. Amén. ¿Amén? El holocausto. El holocausto está expresado una total dedicación a Elohim. La palabra holocausto viene del término H5930, que significa escalón, grada, como ascendiendo o subiendo el humo. Este sacrificio se consumía totalmente, por lo que se le conocía como la ofrenda del todo quemada. Este sacrificio presenta una figura completa de la vida aceptable y perfecta de nuestro bendito Salvador. Amén. O sea, esta ofrenda, este tipo de holocausto, es el que representa la entrega verdaderamente de nuestro Salvador. Y eso lo podemos ver en Hebreos 9:14, por favor, Luis. Imagínense en cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas, para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo, a Dios, como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Qué hermoso es el Señor, de darnos el testimonio, de darnos el ejemplo que Él mismo se hizo pecado, para poder ser entregado por nosotros, para librarnos del pecado.
para que pudiéramos vivir la vida que Él había propuesto vivir, que vivamos nosotros. Efesios 5:2. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. ¿A qué le parece eso? ¿No parece que está hablando de un barbecue? Así es. Claro, está hablando de un barbecue, dice, como aroma agradable a Dios. Pero un sacrificio. Cristo es una ofrenda quemada. Así. Eso es lo que olió Dios. Como el pecado se chamusqueaba. Así va a sentirlo Dios cuando te presentes a entregar tu vida en sacrificio santo, vivo y agradable. ¿Realmente Dios va a sentir ese olor fragante? Porque Él no siente que se está quemando un animal. ¿O sí? ¿Cuál es ese aroma que sube? ¿El aroma del barbecue? ¿Ah? ¿A cuánto le gusta el aroma del barbecue? Levante la mano. ¿Ah? Rico, ¿no? Huele rico, ¿no? Bueno, ese aroma es el que nosotros solemos. Pero el aroma que se refiere a la Escritura es nuestra vida chamusqueándose en ese fuego. Por eso quemaban las vísceras y quemaban. Todo Y eso. eso era olor Eso. horrible. Usted no sabe. Bueno, en mi país nosotros comemos el chuchulín, ¿no? El chuchulín. ¿Cuánto comen chuchulín? Amén. Eso huele Eso es fuerte. chunchullo, Chanchullo, la tripa de la vaca. La tripa de la vaca. El intestino. La molleja, todas las vísceras, Las vísceras. las vísceras. Puerco, lo que- Eso huele fuertísimo. Es un olor horrible. Pero qué rico sabe. Así lo comemos. Bueno, lo comíamos. Lo comíamos, que es pura grasa. Pura grasa. Eso no lo Dañino. comían, pero eso era lo que producía realmente el olor fragante. Para Dios era que se estaba quemando el que había entregado ese animal. El pelo quemado huele. El pelo quemado. bueno. Ese animal. No es que nosotros seamos animales. No, pues señales, pero Es que nuestro pecado. Algunos es un parecen. animal. Algunos parecen. señala. Pero realmente lo que está diciendo el Señor es que el olor fragante de lo que estás entregando, ya sean tus vísceras, tus sentimientos, o tus patas que caminan por todas partes, Los pies. o tu cabeza Que no se le entregas a nadie, Tu voluntad. tu voluntad, tus emociones, tus sentimientos. Eso es lo que huele. Qué tremendo, porque todo el mundo quiere ser olor fragante. No, Sí. Señor, quiero ser olor fragante para ti. Pero cuando te mandan a entregar la ofrenda y a quemar lo que te está pidiendo Dios, ahí te rajas. No, Señor, para la próxima. Next week. Hijo, hace el chaval. El lunes empiezo. La próxima semana. La próxima semana. Cada ofrenda debía corresponder rigurosamente al nivel de la posibilidad de cada adorador. ¿A qué se refiere esto? Que había, miren, habían vacas, o corderos, habían cabras, Toros. ovejas, y habían aves. También. No toda la gente tenía el poder adquisitivo para llevar esas ofrendas. Así es. Ahora, esas ofrendas no tenían que ver con la capacidad adquisitiva, no con el pecado que tenía la gente, sino que eso tenía que ver con la condición económica en la que tú estabas. Exacto. Así que tenía el mismo efecto. ¿Por qué hizo eso? Bien sencillo. Porque en Lucas 2, 22 al 24, ¿qué cosa dice Luis? Luego llegó el tiempo para la ofrenda de purificación, como exigía la ley de Moisés después del nacimiento de un niño. Así que sus padres lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. La ley del Señor dice:
si el primer hijo de una mujer es varón, habrá que dedicarlo al Señor. Así que ellos ofrecieron el sacrificio requerido en la ley del Señor, que consistía en un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. ¿A quién está refiriendo eso? A Yeshua, primogénito de María y José. Y lo llevaron al templo y ofrecieron el tórtola porque no tenían vacas, ni cabras, ni ovejas. Ellos venían caminando. Eran peregrinos. Exacto. Amén. Cumplieron. O sea que eso es para hacernos ver de que todo está perfectamente cuadrado. Y que el Señor cumplió con todo lo Con estipulado. todo, exactamente. Inclusive cuando ni siquiera tenía uso razón. Todos deberían traer lo mejor. Malaquías 1:14. Malditos sean los que engañan y los que teniendo muchos machos en su rebaño, machos en su rebaño prometen ofrecerlo y luego me presentan animales dañados. Yo soy el gran rey y mi nombre entre las naciones es reverenciado. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Ya lo vimos en el libro de Hechos. ¿Qué le pasó a Zafira y a la esposa? Murieron. ¿Por qué? Porque engañaron. Porque dijeron que iban a entregar el valor de la propiedad. ¿Y qué? Se quedaron. Se embolsaron parte. Entonces, cuidado. Es preferible que no le des, como te decía hace un momento, no le des si vas a estar engañando. Dios no quiere tu engaño. ¿Quién no puede ser engañado? Dios no puede ser burlado. La ofrenda era traída en forma personal. Nadie puede adorar por nosotros. Cada uno debe identificarse con el sacrificio de forma personal. Dice que la víctima era desollada y dividida, comprobando así la perfección interna y externa del sacrificio. O sea, realmente el sacrificio tenía que hacerse. El Cordero es nuestro Mesías. Apocalipsis 13:8, que dice Luz. Y adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida antes de la creación del mundo. El libro que le pertenece al Cordero que fue sacrificado. ¿Se dan cuenta? Ahí está claramente diciéndote quién es nuestro Mesías y quienes están escritos en el libro del Mesías son los que son de él, no todo el mundo. Juan 8:29. Y el que me envió está conmigo, no me ha abandonado, pues siempre hago lo que a él le agrada. Es Yeshua, hablando de su Padre Celestial. El Padre siempre estuvo satisfecho con Yeshua. Mateo 3:16 y 17. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: este es mi Hijo amado, quien me da un gran gozo. Así mismo el Señor puede decir que tú eres su Hijo amado en todo lo que eres. Mateo 17:5. No había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió y desde la nube una voz dijo: este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Escúchenlo a él. Eso se nota en la transfiguración, cuando Jesús fue transfigurado. Efesios. Somos aceptados, no en nuestros méritos, sino en los del Cordero. 1 Corintios 1:30. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. ¿Por los méritos de quién? De Yeshua. De Yeshua, no son por nuestros méritos. Por favor, Luis, Levíticos 1:4 y 5. Coloca la mano sobre la cabeza del animal, y el Señor aceptará la muerte del animal en tu lugar, a fin de purificarte y hacerte justo ante Él. Luego matarás el becerro en la presencia del Señor, y los hijos de Aarón, los sacerdotes,
ofrecerán la sangre del animal al salpicarla por todos los lados del altar que está en la entrada del tabernáculo. Esa sangre rociada era la marca expiatoria del pecado. Solo mostraba la diferencia entre un tipo de animal que se presentaba por las razones económicas, que envolviera al dueño y al presentador de dicha ofrenda. O sea, esa sangre solamente lo que estaba representando era eso, el pecado. No era la misma sangre la de un becerro que la de una tórtola. Así es. O sea que eso es lo que estaba representando nada más. Era necesario que hubiera el derramamiento de sangre, porque la Escritura dice claramente que sin derramamiento de sangre, como dice Hebreos 9:22, Luis. De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Será importante la sangre de Yeshua? Amén. Para perdón de pecados y para todo lo que usted le va. Pero ¿qué es más importante? El sacrificio. Así es. Porque ese sacrificio no es que usted tenga que hacer el sacrificio de cortar, sino que la sangre de Yeshua, que tiene poder, realmente eleva el acto espiritual, el sacrificio espiritual a un nivel magno. O sea, esa sangre es la que te está purificando en cada vez que tú llegas al frente a entregarle al Señor la ofrenda de esa área que te ha pedido. Porque sí, sabemos, especialmente cuando entramos en ayuno, cuando estamos en oración por alguna cosa, Señor, yo quiero que esto acontezca, que esto pase. Pues Dios te va a mostrar qué es el área que tienes que entregar. Ahí es donde tenemos problemas. Levíticos 1:6. Después se le quitará la piel al animal y se cortará en pedazos. Este pasaje dice que nos da idea cómo el Eterno ejecuta el cambio por pedazos. O sea, no, aunque viene el sacrificio completo, Dios no te pide un sacrificio completo. Así es. Dios te va pidiendo pedazo por pedazo. Y esto es lo que ejemplariza. Por eso se cortaba el animal en pedazos, porque Dios va haciendo o va tomando poco a poco cada parte que le pertenece de ti, porque es una consagración continua. Nosotros vamos consagrando áreas de nuestra vida, entregándosela y dejando que Él realmente actúe. Por ejemplo, Él nos pide nuestros pensamientos. ¿Cuántos ya han entregado sus pensamientos al Señor? Amén. ¿Y qué? ¿Solamente tienes un pensamiento? Dice la Escritura que una persona normal tiene 10.000 pensamientos diarios. ¿Cuántos de esos 10.000 son de Dios? ¿Y cuántos son tuyos? No, de la madre, no de tuyo. De los tuyos. Por ejemplo, nos piden nuestra forma de hablar. Ay. Ouch, por lo menos, díganme. Ouch. Nuestra forma de actuar. Nuestra forma de hacer las cosas. Nuestra forma de caminar. Nuestros fines personales, familiares, laborales, financieros y sentimentales. Hay muchas cosas que Dios está pidiéndonos a través de esos sacrificios. Yo les recomiendo que cuando traiga una ofrenda, venga acompañado de un área, Y un área, sí, identificando un área. identificando un área, para que el Señor vaya trabajando en esas áreas. Sí se puede, hermano. En el Espíritu se puede. Mateo 7:14. Pero la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil, y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. ¿Se da cuenta cómo es lo difícil? ¿Cómo caminar en Cristo es difícil? Porque la puerta de la salvación es angosta. ¿Cuántos están dispuestos a morir o dejarse consagrar? ¿Para qué? Para hacer sacrificio santo y vivo y agradable para Dios. Ahí está el punto. Por eso es lo difícil. Romanos 11:5. Lo mismo sucede hoy, porque unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fieles por la gracia de Dios, es decir, por su bondad inmerecida
hay de elegirlos. Amén. Pablo habla de ese remanente. ¿Será que somos el remanente? ¿Será que Dios está preparando para estos tiempos un remanente? Yo creo que sí. Personas entregadas, personas que aman al Señor al punto de ser sacrificio, de ser un sacrificio. Pastor, pero tú no dices que Jesús ya hizo el sacrificio una vez y para siempre. Sí, pero tú tienes que ser perfeccionado. Amén. Ese es el propósito final. Los hijos de los sacerdotes, del sacerdote Aarón, encenderán el fuego y la leña sobre el altar. Creo que puedo ponerme un poquito ya. ¿Juraste? Yo creo que ya estoy. Sí, No, lo partimos para muchas semanas. sí, Sí, sí. yo creo que sí. ¿Cuántos han recibido? Amén. La próxima semana lo terminamos. Ujú. Pero hoy lo más importante es que en este ayuno propuesto, que cada uno de nosotros realmente haga la parte que le corresponde. ¿Cuál es la parte que le corresponde? A ver, ayúdenme, ministro. ¿Cuál es la parte que le corresponde? Si usted se mete en este asunto que estamos proponiendo para el día de hoy, ¿qué haría usted? Identificar las áreas, primero esas áreas que todavía me faltan entregarle al Señor. O sea que el ayuno me va a ayudar a identificar esas áreas. Así es. En primer lugar, tomar la decisión de meterte en lo que la congregación va. Porque aquí yo puedo ver, vislumbrar una gran santificación de parte de Dios para la vida de cada uno de sus hijos. Porque cuando propuse, dije, ¿cuántos quieren ser adoradores en espíritu y en verdad? Vi los rostros de ustedes anhelando eso. El que es de Cristo anhela vivir en santidad. Pero la carne no lo deja. Por lo tanto, es necesario darle muerte a la carne y tomar las decisiones sabias de ser ese sacrificio que propone Romanos 12:1. Un sacrificio vivo. Realmente identificarnos con el Mesías. Identificarnos entregándole esas áreas de nuestra vida que realmente se han convertido en un grave problema que no nos deja ser santos para Él. Cada uno lo sabe. Yo sé las mías. ¿Las sabes tú? Esta semana, ¿qué vas a hacer con ellas? Porque hay fuerza cuando la congregación se mueve junta. Así es. Uno de los propósitos es que nos movamos juntos. Que hagamos posible que otros vean el sacrificio de Cristo. Porque este es el final de todo. ¿Para qué estamos haciendo esto? Para parecernos a Cristo. Yo quiero parecerme a Él. Yo no quiero parecerme a cualquier otro. Yo quiero parecerme a Cristo. ¿Usted? Amén. ¿A quién quiere parecerse? Ah, no, es que yo quiero ser como la carnal. Como la carne. Pastor, es que yo quiero ser como Ronaldo, pastor. ¿Quién es Ronaldo? Ronaldinho. Ah, Ronaldo es futbolista. no, Ronaldinho Cristiano no. Ronaldo. Bueno. Hermano, hay que dejar un poquito aparte eso y comenzar a mirarte tú. ¿Cómo quieres parecerte a Cristo? Te digo un secreto. La gente no está mirándote correctamente. Por eso no se está convirtiendo a Cristo. Pero el día que tú te parezcas a Cristo, la gente te va a perseguir para que les muestres a Cristo. Así es. Así que este año propongo que empecemos por ahí. Amén. Busquemos parecernos a Cristo. Por lo menos ya empezamos. Este año empezó Néstor y su esposa sembrando. Sembrando lo que por gracia recibieron. Todavía no conozco el carro que le mandó el tío. Ay, muy lindo, ya lo vi. Yo tampoco lo vi. Pero ahorita voy a ir a verlo. Para bendecirlo. Así es. Para decirle gracias, Señor, porque has bendecido a esos dos muchachos que son fieles. Bien, fiel. Yo miro todo eso, hermano. Yo miro cómo caminan ellos. No son perfectos. ¿Usted lo es? Yo tampoco.
pero sí me gozo mirando a otros como le creen a Dios. Así Amén. es. Me gozo como otros perseveran cuando otros caen. Y si caen, se levantan y siguen perseverando. Eso es parecerse a Cristo. Así que esa es mi propuesta. Vamos a poner...